Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a esta edición del Caso. Vamos a hablar de este choque fatal en la ruta Luque-San Bernardino. Este hecho ocurrido lamentablemente el último domingo y que ya tiene sus derivaciones. Lamentablemente 4 personas fallecidas, 2 de las víctimas todavía luchando por su vida con lesiones graves que han sufrido en este percance. Y el chofer del rodado que ocasionó todo esto, que también está luchando por su vida, está en estado delicado, que ya está imputado y procesado. Se habla de homicidio culposo y de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Vamos a detallar este caso y arrancamos justamente mostrando, exponiendo quiénes fueron víctimas en este lamentable choque ocurrido, les decía, el último domingo en la ruta que une las ciudades de Luque con San Bernardino. Estamos hablando de Christine María Blumenrotter, que ella es cónsul alemana en Paraguay, es una de las víctimas. También falleció el esposo de la diplomática alemana, estamos hablando de Osvaldo Darío Yaquet Valdés, uno de los hijos de la pareja, el menor Philippe Yaquet, y Nancy Ángelus Chena Vallejos, que es madre del concejal de San Bernardino, Eduardo Patender. Lamentablemente 4 personas fallecidas porque 3 fueron los vehículos involucrados en este hecho, y las personas que perdieron la vida fueron los que cuyos vehículos terminaron siendo embestidos por la camioneta que iba conduciendo el hoy día procesado. Y estamos hablando justamente que este conductor ya está imputado. La fiscal Zulma Benítez fue la que presentó esta acta de imputación y ya fue procesado, y actualmente él está internado en situación delicada, nos decían el día de ayer, porque la jueza de esta causa se llegó hasta el Sanatorio San Roque para tratar de realizar la audiencia de imposición de medidas. El día de ayer no se pudo realizar esta diligencia porque allí en el centro médico le informan a la magistrada la situación de salud del hoy día procesado, que justamente vamos a mostrar que de quién estamos hablando. Eugenio María Sanabria Bierzi, de 68 años, y los hechos imputados por el Ministerio Público. Se habla de homicidio culposo y de exposición al peligro en el tránsito terrestre. La expectativa de estos 2 hechos en concurso, y hablando también en concurso real de homicidio culposo, porque estamos hablando de 4 fallecidos, es de hasta 8 años de pena privativa de libertad. A eso se expone con esta imputación presentada por la fiscal Zulma Benítez, el señor Eugenio María Sanabria Bierzi. 8 años de cárcel. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió el día domingo en este lamentable hecho. Si podemos compartir las imágenes, señor director. Esa es la camioneta que aparece del lado izquierdo de la pantalla, la camioneta conducida por Sanabria Bierzi. La diplomática alemana es la que viene en el vehículo rojo. Allí aparece el vehículo del hoy día imputado, totalmente en el carril. Fíjense ustedes, el carril, y la primera camioneta cruzó, que veíamos en imágenes, cruzó en el carril correcto, que iba de alguna forma saliendo de izquierda a derecha. Aparece luego el vehículo rojo, donde está la diplomática con su hijo, con su esposo, y allí ven ustedes la camioneta del hoy día imputado totalmente en carril contrario, en contramano. Allí embiste al vehículo de estas 3 víctimas y luego ya al segundo vehículo afectado, vamos a decirle, por este choque. Y fíjense cómo termina dando vueltas el vehículo de hoy día procesado. Triple choque, día domingo, ustedes ven a plena luz del sol, en una zona donde hay franja continua, la doble raya amarilla, ustedes ven, y allí está la hora, 12:14 de ese día 10 de noviembre, domingo. Pero el choque fortísimo, la velocidad con la que iba el conductor hoy día procesado es terrible. Ahí ven ustedes una camioneta, y después la velocidad con la que aparece la otra camioneta termina vistiendo con estos 2 rodados. Esto fue lo que ocurrió el domingo. Reiteramos, y fíjense la hora, 12:14. Y lamentablemente 4 personas fallecidas y 3 personas heridas en total, porque hay que incluir entre los heridos al hoy día procesado. Esto es lo que ocurrió. La Fiscalía tuvo acceso obviamente a estas imágenes después de la autopsia, de todas las primeras diligencias realizadas,
presenta esta imputación por homicidio culposo y por exposición al peligro en el tránsito terrestre. ¿Y qué es lo que dice la imputación? En esta breve imputación podemos llamarla porque consta de 4 páginas, el escrito presentado por la agente Zulma Benítez. Vamos a compartir, señor director, por favor, las partes resaltantes. Resaltamos justamente lo que nos interesa de alguna forma para entender la historia, porque después son hechos que, si bien forman parte del relato, son datos de menor relevancia en cuanto a lo que ocurrió. Les decía, el hecho ocurrió 10 de noviembre, año 2024, 12:25 aproximadamente en la vía pública, es lo que señala la imputación en la ecovía que une la ciudad de San Bernardino y Luque, en la compañía Ciervo Cuá, jurisdicción ya de San Bernardino. Y allí señala la camioneta que iba conducida por Eugenio María Sanabria Bierzi, paraguayo mayor de 68 años de edad, en una curva habría ingresado, esto dice ya la imputación, habría ingresado al carril contrario de manera imprudente, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto de color rojo, donde fallecieron los ocupantes. Y allí relata quiénes son las víctimas, luego señala también quiénes iban en el rodado que aparecía detrás, el automóvil de la marca Hyundai HB20 de color gris, guiado por el señor Víctor Ariel Serafini Bobadilla, paraguayo mayor de edad, en compañía de Eliane Solange Patender Chena, paraguaya, 27 años. Y aquí en este hecho, o sea, en el vehículo Hyundai HB20 iba la señora Nancy Ángelus Chena Vallejos, de 57 años de edad. Ella sufre lesiones de gravedad en el hecho, pero luego, más tarde, ya después de ser asistida, se confirma su deceso y es lo que resaltamos en la última parte. Se procede a realizar la prueba de alcotés a ambos conductores. El señor Víctor Ariel Serafini Bobadilla, conductor del Hyundai HB20 de color gris, resultó 0,000 miligramos por litro, es decir, alcotés negativo. En tanto que al señor Eugenio María Sanabria Bierzi el alcotés le arrojó el resultado positivo de 0,622 miligramos por litro. Y allí es importante hacer una precisión, porque los especialistas en materia de alcotés, de esta prueba de alcoholemia que se practica, nos dicen que cuando el resultado da por encima de 0,500, ella es cuando vos le bajaste unos cuantos pagos y ya salí, pero haciendo zigzag. 0,500 miligramos por litro. Fíjense el nivel de alcohol en la sangre que tenía el conductor hoy día procesado. 0,622 miligramos por litro. Conduciendo una camioneta a alta velocidad en una zona de franja continua, se cruza al carril contrario a altísima velocidad, siendo las 12:14. O sea, a plena luz del día, no se puede hablar de que no había señales de tránsito, que no veía bien quién venía del otro lado. Aparte se habla de una zona de curvas. Así es que todos estos componentes, obviamente la gente del Ministerio Público que presentó la imputación lo tuvo a mano. Y así se presenta esta imputación por presunto homicidio culposo y por exposición al peligro en el tránsito terrestre. ¿Qué dice la otra parte de la imputación que resaltamos? Si podemos mostrar, señor director, justamente por qué tipos penales se imputa al señor a Eugenio María Sanabria Bierzi. Se habla de homicidio culposo, este hecho previsto en el artículo 107b de la ley 1660 del Código Penal, y modificado por la ley 6771/2021. También se habla de exposición al tránsito, exposición al peligro en el tránsito terrestre, previsto en el artículo 217 de la ley 1160 del Código Penal. Hablábamos de la expectativa de pena, que es de 8 años. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué homicidio culposo y no homicidio con dolo eventual? Que si bien el dolo eventual, por llamarlo de alguna forma, no está tipificado como hecho punible en el código, al hablar de homicidio sí se establece el dolo eventual. Y hay posturas contrarias. Hablamos con 2 profesionales del foro, muy renombrados ellos, y vamos a compartir con ustedes esta entrevista que le hicimos al abogado Rodrigo Yodice, penalista él, hablando de que, mirando las imágenes que acabamos de compartir con ustedes, para él esta imputación tuvo que haber sido por dolo eventual. Escuchamos lo que manifestaba el abogado
hablando de este hecho en específico. Pero si yo estoy conduciendo un vehículo con la ingesta de alcohol y además de ello violo reglas elementales del ámbito de la conducción, tanto en lo relativo a velocidad como también las señales que prohíben el adelantamiento de un vehículo, y con motivo de esa situación genero una situación que provoca la violación a un bien jurídico, como por ejemplo la vida, ahí sí se puede hablar de dolo eventual. ¿Por qué? Porque mi conducta deja de ser imprudente, negligente o propio de impericia. No existe una culpa netamente consciente o inconsciente, sino yo ya estoy realizando una acción que me parece absolutamente indiferente, y en vez de tratar de evitar la posibilidad de un resultado que de hecho me resulta indiferente, hago exactamente lo contrario. En el tema del dolo eventual, yo tengo conocimiento de que yo con mi acción puedo generar un resultado que no es querido en principio por mí, pero resulta que para mí me es absolutamente indiferente esa representación que tengo, y a sabiendas de que estoy infringiendo una regla de cuidado, no realizo la acción que me es debida. Y le voy a poner un ejemplo, pues, vamos a decir vulgar, para que la gente entienda. Si yo estoy conduciendo un vehículo con ingesta de alcohol a sabiendas de que eso es un hecho punible de peligro en abstracto, yo sé perfectamente de que para que no genere una situación de la vulneración de un bien jurídico más grave, debo tomar ciertos mecanismos de cuidado, es decir, irme despacio, no ir por rutas, por ejemplo, internacionales, es decir, adoptar ciertas medidas de precaución de que eviten que yo genere, que yo me constituya en un peligro real para infringir otros bienes jurídicos. Pero si yo consumo alcohol y me voy a una velocidad altamente superior a la que está permitida e incluso altamente superior a mi circunstancia particular como consecuencia de la ingesta de alcohol, y otra vez me permito infringir normas de tránsito básicas, como por ejemplo adelantar a vehículos en curvas, en franjas continuas, indudablemente ahí la persona no está actuando con una culpa consciente o inconsciente, no, está actuando con esa posibilidad real de generar ese resultado, y esa persona se representa que puede generar ese resultado. El abogado Guillermo Ferreiro, penalista, también tiene una opinión contraria a la de su colega y habla de que si se imputa por dolo eventual en accidentes o en percances automovilísticos como el que acabamos de ver, el caso que nos toca hoy, se corre el peligro de que el caso quede impune, porque el dolo eventual hay que probarlo en un juicio oral y público. Compartimos también la nota con el abogado Guillermo Ferreiro. En todo hecho punible se puede hablar de dolo eventual, pero eso tiene que probarse. Lo que no se debe confundir es que la culpa grave con el dolo eventual. Que haya un grado muy elevado de reproche, se llama, ¿no?, de culpabilidad, no significa que eso tenga que ser considerado como dolo eventual. Para que haya el dolo eventual tiene que haber habido voluntad clara del autor de producir el daño, de producir la muerte de las personas, aunque sea como algo posible. No es lo mismo que un accidente. Suena muy parecido, pero técnicamente son situaciones diferentes. Hay que entender que estos hechos a todos nos duelen, nos impactan como sociedad, nos hacen pensar que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero eso no significa que deban dejarse de lado los conocimientos técnicos en la materia y separar el dolo de la culpa. Por más que uno sea muy responsable, que tenga un alto grado de culpa y que produzca un resultado tan grave como este, son 4 muertes, ¿verdad? Incluso de niños de menos de 2 años. Eso no quiere decir que la sanción no deba ser severa. Pero si empezamos a confundir dolo con culpa, después eso puede volverse bastante inmanejable a nivel judicial y para la sociedad, ¿verdad? Eso hay que tener muy en cuenta. Cuidado, porque si hoy, empujados por una emoción muy fuerte que tenemos todos, me incluyo, y esperando una sanción más elevada, buscamos una acusación por dolo eventual y después eso en juicio no se prueba, podríamos conseguir todo lo contrario, la impunidad de la persona que por una acción culposa grave podía haber recibido una pena bastante severa. También podemos discutir si es suficiente o no, pero bastante severa, de privación de libertad. Parte de lo que nos manifestaba también entonces el abogado Guillermo Ferreiro, la etapa
investigativa es la que se abrió, se debe realizar la audiencia de imposición de medidas cuando el equipo médico que asiste al imputado así comunique a la jueza de garantía. La Fiscalía podría cambiar la carátula del expediente, del hecho, pues claro que podría cambiarlo, y allí, si es que para el Ministerio Público se configura en un dolo eventual, también podría imputar por ese hecho. Vamos a seguir este caso entonces, lamentable choque fatal en la ruta Luque-San Lorenzo, el caso de hoy.